Ok, ya empezamos a hacer la cabeza. Vamos a cambiar el color a color crema o carne, más bien. Entonces, vamos, jalo el blanco, hago el amarre. Ahí está. Y ok. Vamos en la vuelta 40 y vamos a hacer esto. Vamos a hacer un aumento en cada punto, ¿sí? Entonces, son 12 aumentos, no, son 6 aumentos y son 12 puntos, ¿sí? Entonces, los hago y regreso. Ok. Después, en la vuelta 41, vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 42. Hacemos 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Entonces los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 y... 40, 41, 42, 43. Son 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Vuelta 44. Vamos a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo todo y regreso. Vuelta 45. De la 45 a la 57 es punto por punto. 36 puntos en cada vuelta. De la 45. No es cierto, es de la 45 a la 53. Yo voy a marcar. Ay, perdón. Estamos en la vuelta 45 a la 53. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, ya terminé la vuelta 53. Entonces, en la vuelta 54, vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. ¿Sí? La termino y regreso. Vuelta 55. Son 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Yo ya fui rellenando la cabecita, pero ahí sí es al gusto, si quieren cerrarlo un poquito más y que vayan cerrando, ¿sí? Entonces, dejo esta vuelta y regreso. Ok, vuelta 56. Vamos 2 puntos bajos,
una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, vamos en la vuelta 56, no, 57, es un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Un punto bajo, una disminución 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 58 son 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y déjenme rellenar más antes de cerrar todo. Son 6 disminuciones, rematamos y cosemos, ¿sí? Entonces, déjenme relleno bien, bien, bien y termino y remato, ¿sí? Ok, el cuerpecito ya quedó. Vean, este no lo había hecho, este tipo de cuerpo. Va a servir para muñequitas más pequeñitas, más altas, pero delgaditas. Entonces, después de esto, vamos a hacer la ropita. La ropita la voy a hacer en tono rojo y la voy a hacer a esta altura. Voy a hacer una orejita y la voy a hacer como a las 2, 4, es 2, 4, 6. En la vuelta 6, ¿sí? De lo blanco. Entonces, volteo a la muñequita, hago la orejita, que es como una cadena, y jalo fuerte. Y vean. Volteo la muñeca, y entonces checo esto. Es aquí, es aquí. Y a la mitad en la espalda vamos a hacer esto. Clavo el gancho y voy a jalar, ¿sí? Entonces voy a hacer una, 2 cadenas, no, una cadena, perdónenme, perdónenme. Las voy a hacer en medio punto. Y entonces aquí mismo voy a clavar y voy a hacer un punto bajo. Y voy a rodear toda la vuelta con punto bajo, punto por punto, ¿sí? Así. La termino y regreso. Ok, ahora vamos a tejer en la segunda vuelta. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta y regreso, ¿sí? La tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 3, 2, 4, 6, 8, 10. 10 vueltas, punto por punto. No hay pierde, tejemos punto por punto, puntos bajos, 10 vueltas y regreso, ¿sí? Entonces sería hasta la vuelta 12. Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la faldita. Hice 14 vueltas desde aquí hasta acá. Entonces vamos a cambiar el color. Ahora voy a poner el color amarillo.
Vamos a hacer un cambio de color. Ya me conocen, la U. Jalo el rojo. Hago el amarre. Y entonces vamos a seguir punto por punto y voy a hacer 3 vueltas con este color. Punto por punto, 3 vueltas. Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer así. Punto por punto, pero esta primera vuelta la voy a hacer con la cadena nada más de atrás. Tomando nada más la parte de atrás de la cadena. Hago esta vuelta así y regreso. Ok, vamos a tejer 2 vueltas, punto por punto. Y aquí sí vamos a tomar todo el punto completo, toda la cadena completa. ¿Sí? Entonces tejemos 2 vueltas más con color amarillo y luego rematamos. ¿Sí? Así se va a ver. Las termino y regreso. Ok, ya terminé las 2 vueltas, entonces voy a rematar. Ahí está, ahorita la escondo. Y entonces, ¿qué me falta? Agarro el estambre rojo otra vez. Y vamos a hacer otra cadenita, otra orejita, ¿sí? Al contrario de aquí, vamos a hacer de abajo hacia arriba. Voy a agarrar ese punto, ¿sí? Y voy a tejer 2 cadenas. Y voy a hacer, espérenme, corto aquí. Un punto alto. Voy a hacer otro punto alto, van 2, van 3, van 4. A ver, a ver, a ver. Ay, me faltó la lazada. Van 5. Van 6. Van 7. Y 8. ¿Ok? Volteamos la muñeca con todo el tejido. Entonces, hago 2 cadenas y 8 punto por punto. ¿Sí? Punto por punto. Hasta llegar. Yo creo que hago otra vuelta más. Sí, no. A ver, espérenme. Estoy haciendo punto por punto. Y son 2, 4, 6, 8, 9. Ahí está. Luego lo volteo.
y hago otra vuelta más, pero a ver, punto por punto, pilares, puntos altos, ok, sí, miren, sí quedó. Ahí está. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, hago 14 cadenas. Y voy a cortar un poquito este estambre. Y lo clavo aquí en la esquina. Y hago un punto deslizado. Espérenme. Ay, espérenme. Aquí está. Y remato. Ahorita lo escondo. Y es un mandil. Creo que quedó aguadito. Le voy a quitar una cadenita más, entonces que sean 13. Esto sí lo tienen que hacer al tanteo porque depende mucho del pulso en que los dejan ustedes. Entonces le voy a quitar una cadena más. Espérenme, que voy al revés. Ok, quito una. Ahí está. Entonces quedaron 13 cadenas, un deslizado y remato. Ahí está. Ya quedó. Entonces, esto lo escondo un ratito. Se esconde fácil. Lo van a insertar. Y entonces va a quedar así. Y lo cortan. ¿Sí? Y este también va a quedar así como... Creo que es lo más fácil ensartar y luego ya deslizar. Y luego cortamos. Y entonces ahora vamos a hacer el cabellito. El cabellito, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer cairelitos. Ok. Pero, sí, con este amarillo. Voy a hacer primero la base del cabello. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Y entonces en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto y nos van a dar 12 puntos. ¿Sí? Lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Entonces, dejo eso y regreso. Un punto, un aumento y regreso.
Vuelta 4. Son 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y luego van a hacer 3 puntos bajos. No, entonces espérenme de una vez porque este no está tan. Son 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos. ¿Sí? Entonces, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, la vuelta 6. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Y luego 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4, un aumento. Y eso lo hago para recorrer, porque ven que se está haciendo como hexágono. Entonces recorro los aumentos. Y como empecé con 2, voy a terminar con 2 puntos bajos. Entonces, lo hago y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Sí? 4 puntos, un aumento, 6 veces y regreso. 3, 4. Y recuerden que aquí, ya empecé. Entonces aquí terminamos aumento y 2 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, entonces de la vuelta 9 a la 12 vamos a hacer punto por punto, ¿sí? Sin aumentos, sin disminuciones. Las hago y regreso para hacer el flequillo, ¿sí? Entonces, termino las vueltas y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer algo. Necesitamos hacer 3 cadenas, 4. Y tejemos 3 puntos. ¿Sí? Veamos. Luego, con punto deslizado. Luego otra vez, 3 cadenas, 4 y otra vez. 1, 2, 3 y un punto deslizado. Y vamos a hacer así el flequillo de la muñequita, ¿sí? Vamos a hacer 12 puntos, 12 vueltas, pero a la sexta vuelta, 3, 4, vamos a tejer un punto bajo. Termino las 6 y regreso, ¿sí? Punto deslizado, 3 cadenas, 4, perdónenme, ¿sí? Y hago 3 puntos bajos. Así lo hago 6 veces y regreso. Ok, ya quedó los 6. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo y luego otra vez 3, 4 cadenas, 3 puntos bajos. Ay, perdón. Y un punto deslizado. ¿Sí? Entonces, miren, va a quedar así. ¿Ok? Entonces, hago los tres, los 6 flequillos y regreso, ¿sí? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es rematar. Voy a rematar. Y
voy a hacer esto. Estoy escondiendo esto y lo voy a pegar. Voy a pegar el cabellito. Ahí está. Ahí, ahí, así. Y vamos a hacer las coletas, ¿sí? Lo pego con silicón líquido. Entonces, ahí está. Ahí. Tengo que pegar este pelito porque se está levantando. Ahí está. Ahí, así. La volteo. Y le pongo mucho silicón. Ok, ahora la bajo. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a hacer esto. A ver, espérenme que aquí me falta cortar esto. Muy bien, entonces, guardo el silicón. Ok, vamos a dejar secar el cabellito mientras hacemos el cabello de las coletas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y voy a hacer 2 cadenas más. Entonces, voy a hacer puntos medios altos, porque si hago puntos altos, creo que van a quedar muy anchos los... Ok. A ver, vamos a hacerlos con puntos altos. Al cabo, la caricaturita decía que se veía que tenían los rizos muy gorditos. Entonces, ok. Hago puntos altos, punto por punto. Se van a ir enrollando. Y es mejor. Entonces, 2 puntos altos, un aumento. Dos puntos altos, un aumento durante todo los 20 puntos. Y regreso, ¿sí? Ahí está. Y vean, ya se está enroscando. Lo hago y hago como tiras de 10, de 15 cadenas y hago lo mismo, ¿sí? Y dependiendo, hagan de cuenta, ahorita ya hice esta, hago otra para el otro lado, para no se vea una más flaca que la otra. Entonces, el mismo número de tiritas que hagan, tiene que ir de un lado al otro. Entonces va una, van 2 y un aumento.
Ahí está. Luego va 1, 2, y el aumento. Ahí está. Luego va 1, 2 y el aumento. Vean. Aquí va un aumento. Luego va 1 y 2. Y vamos a rematar. Voy a dejar un poquito de estambre en esta. En las demás no, porque las voy a unir todas juntas. ¿Sí? Entonces, hago el amarre. Vean. Van a quedar así las coletas. Hacemos otra igual para el otro lado. Y vamos a hacer otra, pero con 20 puntos, pero vamos a hacer todas con aumento, ¿sí? Entonces hago otra igual y luego regreso para explicarles cómo hacer la otra parte. Ok, hice 3 chinitos y ven que agarré y dejé una con mucho hilo. Vamos a poner una sobre la otra y voy a coserlas, ¿sí? Así, y me falta esta, ahí está. Entonces corto el hilo sobrante. ¿Ok? Y entonces agarro la muñequita y vuelvo. Y la voy a poner así, miren. Y voy a coserla con el cabellito. Vean. Y entonces vamos cosiéndola así. De tal manera que se vea como abultado el cabellito. Y le voy a hacer unas puntadas. Y vean. Ahí está. Vean. Y entonces remato. A ver. Jalo y clavo. Y lo saco por otro lado. Y entonces ya quedó. Miren. Pueden ponerle más pelito. Ahí sí depende a ustedes. Entonces, hago lo mismo. Y regreso. Miren. Y hago la misma coleta. Ya pegué los ojos. Y ahorita hacemos la naricita y ya casi queda. Ok, agarré un pedacito de listón rojo
y voy a hacerle sus moños. ¿Sí? Ahí sí es al criterio. Miren. Ahí está. Y así hago el otro, ¿sí? Corto. Lo parto a la mitad. Ahí está. Ahí. Y entonces, ahora vamos a hacer las chapitas. Sin chapitas esta no es Heidi. Digo, Heidi. Ándenles, pues. Oigan, estaría bien hacer una Heidi. Ahorita que lo digo. Ok. No sería Candy sin las chapitas. Ahí está. Pueden ponerle boquita si quieren. Yo la voy a dejar así. Y ok, ya quedó. Este es Candy Candy. Espero les haya gustado el tutorial. Compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente proyecto.